Hubo un tiempo en que Roma no era solo una ciudad, ni siquiera solo un imperio. Era el centro del mundo conocido, el corazón político, militar y económico de una civilización que se extendía desde las brumas de Britania hasta los desiertos de Siria, desde Hispania hasta las fronteras del Danubio. Sus calzadas atravesaban continentes, sus legiones marchaban con disciplina implacable y su derecho organizaba la vida de millones de personas bajo una misma autoridad. Roma no parecía destinada a caer, parecía destinada a durar eternamente. Durante siglos el Imperio Romano fue sinónimo de estabilidad. La llamada Pax Romana garantizó comercio seguro, crecimiento urbano y una administración eficiente capaz de mantener cohesionadas culturas distintas bajo un mismo sistema. Las ciudades prosperaban, los mercados vibraban y las fronteras estaban protegidas por fortalezas y campamentos militares. El emperador era la figura suprema, símbolo de orden y continuidad, garante de que el vasto engranaje imperial siguiera funcionando. Sin embargo, ningún imperio es eterno, aunque durante generaciones pueda parecerlo. El tamaño que convirtió a Roma en superpotencia también comenzó a convertirse en su mayor problema. Gobernar territorios tan extensos exigía recursos constantes, comunicaciones rápidas y una estructura política estable, y mantener ese equilibrio se volvió cada vez más complejo. Las fronteras eran inmensas. En el norte, los pueblos germánicos presionaban constantemente el limes. En el este, el imperio sasánida representaba una amenaza permanente, y cada kilómetro defendido requería soldados, fortificaciones y sobre todo dinero. Mucho dinero. Durante siglos, la economía romana se había beneficiado de la expansión, de los botines de guerra y de los tributos de territorios recién conquistados. Pero cuando las conquistas comenzaron a ralentizarse, ese flujo extraordinario disminuyó. Sin nuevas campañas exitosas, el imperio tuvo que sostenerse con lo que ya tenía, y eso cambió las reglas del juego. Para pagar a las legiones y asegurar su lealtad, los emperadores empezaron a devaluar la moneda, reduciendo la cantidad de plata en cada pieza, lo que provocó inflación, subida de precios y desconfianza en el sistema monetario. El comercio sufrió, los pequeños productores se vieron ahogados por impuestos cada vez más altos y la brecha entre ricos y pobres se amplió. A la tensión económica se sumó la inestabilidad política. El trono imperial dejó de ser una posición segura y se convirtió en un premio peligroso por el que competían generales ambiciosos respaldados por sus propias tropas. Durante el siglo III, el imperio vivió una crisis profunda con decenas de emperadores proclamados y depuestos en pocos años, muchos de ellos asesinados por sus propios soldados. Esta sucesión constante debilitó la autoridad central y convirtió al poder en algo frágil e incierto. Roma seguía siendo impresionante, sus monumentos dominaban el paisaje, el Senado aún existía y las legiones continuaban marchando bajo estandartes dorados, pero el equilibrio que había sostenido su grandeza empezaba a resquebrajarse. Las reformas intentaron frenar el deterioro. Emperadores como Diocleciano reorganizaron la administración, dividieron el imperio para facilitar su gestión y reforzaron el control estatal sobre la economía y el ejército. Durante un tiempo estas medidas ofrecieron estabilidad, pero también marcaron una diferencia creciente entre Oriente y Occidente. La parte oriental, más rica y urbanizada, con capital en Constantinopla, tenía mejores defensas naturales y una base económica más sólida, mientras que Occidente dependía de regiones más vulnerables y menos prósperas. Con el paso de las décadas, esa diferencia se hizo evidente. Las legiones occidentales comenzaron a depender cada vez más de mercenarios y pueblos federados que luchaban a cambio de tierras y privilegios dentro del imperio. Estos aliados eran necesarios para reforzar las filas, pero su lealtad no siempre estaba garantizada y su integración alteró el equilibrio tradicional del ejército romano. Mientras tanto, la presión en las fronteras aumentaba. Los pueblos germánicos no solo atacaban, también buscaban asentarse dentro del territorio imperial, empujados a su vez por movimientos migratorios aún más al este, especialmente por la irrupción de los hunos, cuya expansión desencadenó una reacción en cadena que empujó a tribus enteras hacia las fronteras romanas.
Roma todavía imponía respeto, todavía era símbolo de poder, pero ya no era invulnerable. El sistema que había sostenido siglos de dominio comenzaba a tambalearse bajo el peso de su propia magnitud, su complejidad administrativa, su dependencia económica y su inestabilidad política. Lo que durante generaciones había parecido una estructura indestructible, empezaba a mostrar grietas visibles. Roma aún no había caído, pero el proceso ya estaba en marcha, silencioso, constante, inevitable, preparando el terreno para un desenlace que cambiaría para siempre el destino de Europa y del mundo mediterráneo. La presión sobre las fronteras comenzó a intensificarse cuando los hunos irrumpieron desde las estepas asiáticas, desplazando a pueblos germánicos enteros hacia el territorio romano. Visigodos, ostrogodos, vándalos y otros grupos no eran simplemente invasores sedientos de destrucción. Eran pueblos en movimiento que buscaban sobrevivir, asentarse y encontrar estabilidad dentro de un imperio que ya no podía absorberlos con la misma facilidad de siglos anteriores. En el año 376, los visigodos cruzaron el Danubio con permiso romano, pero la mala gestión, los abusos y la falta de recursos transformaron aquella migración en una rebelión abierta. La batalla de Adrianópolis en el 378 marcó un punto de inflexión. El emperador Valente murió en combate y por primera vez en mucho tiempo un ejército romano era derrotado de forma aplastante por un pueblo germánico dentro de sus propias fronteras. El mensaje era claro: Roma ya no era invencible. A partir de entonces, las incursiones se volvieron más frecuentes y más profundas. En el 410, los visigodos liderados por Alarico saquearon la propia ciudad de Roma, un hecho impensable durante siglos. Aunque la capital política ya no estaba allí, sino en Rávena, el impacto psicológico fue enorme. La ciudad eterna, símbolo de poder absoluto, había sido vulnerada. El saqueo no destruyó el imperio de inmediato, pero destruyó la ilusión de seguridad que lo rodeaba. Décadas después, en el 455, los vándalos repitieron la escena, confirmando que el corazón simbólico del imperio ya no estaba protegido por la antigua fortaleza militar. Mientras tanto, la estructura política occidental se debilitaba cada vez más. Los emperadores eran figuras efímeras controladas por generales poderosos que movían los hilos del poder desde las sombras. La economía seguía deteriorándose, los impuestos aumentaban para sostener un ejército cada vez menos romano y más dependiente de tropas federadas. Las provincias comenzaban a actuar con autonomía y la cohesión que había caracterizado al imperio se fragmentaba lentamente. Finalmente, en el año 476, el joven emperador Rómulo Augustulo fue depuesto por el jefe germánico Odoacro. No hubo una gran batalla final ni una catástrofe espectacular, simplemente el reconocimiento de que la autoridad imperial en Occidente había dejado de tener sentido. Odoacro no se proclamó emperador, envió las insignias imperiales a Constantinopla y gobernó Italia como rey. Ese gesto simbólico marcó el fin del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, lo que cayó no fue Roma como idea ni como civilización, sino su estructura política occidental. En Oriente, el imperio continuaría durante casi 1000 años más bajo lo que hoy conocemos como Imperio Bizantino. La caída de Roma no fue un colapso instantáneo, fue una transformación prolongada en la que el mundo romano dio paso a nuevas realidades políticas y culturales. El imperio que había dominado el Mediterráneo se desvaneció gradualmente, dejando espacio a reinos germánicos que heredaron parte de su administración, su religión y su legado jurídico. Así terminó el Imperio Romano de Occidente, no con un estruendo definitivo, sino con un lento desplazamiento de poder que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia europea. Aquel momento no fue percibido por todos como el fin de una era. Muchos habitantes del antiguo imperio siguieron viviendo bajo leyes romanas, hablando latín y manteniendo estructuras administrativas heredadas, lo que demuestra que la caída no significó la desaparición inmediata de la cultura romana, sino su transformación en algo distinto. Las ciudades no se evaporaron, las carreteras siguieron conectando regiones y la Iglesia cristiana, cada vez más influyente, se convirtió en uno de los principales herederos de la organización romana.
El mundo romano no murió en un día, se transformó lentamente hasta dar paso a la Europa medieval que surgiría sobre sus cimientos, una Europa fragmentada en reinos, pero unida todavía por la herencia de Roma, por su lengua, su derecho y su memoria. Incluso en la caída, Roma dejó una huella tan profunda que siglos después, los nuevos gobernantes seguirían soñando con restaurar su gloria perdida, intentando revivir la idea de un imperio universal que ya nunca volvería a existir del mismo modo. Y sin embargo, quizá esa sea la mayor paradoja de su historia, porque aunque el poder político desapareció en Occidente, la idea de Roma nunca murió del todo. Su modelo administrativo, su derecho, su lengua y su visión del mundo siguieron influyendo en reyes, emperadores y pensadores durante siglos. Mientras el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba lentamente, el mundo no se detuvo, simplemente comenzó a transformarse. Lo que para algunos fue el fin de una era, para otros fue el comienzo de algo nuevo. Tras la deposición de Rómulo Augustulo en el año 476, no hubo un silencio absoluto ni un colapso inmediato de la vida cotidiana. Las ciudades siguieron habitadas, los campos continuaron siendo cultivados y las antiguas estructuras administrativas romanas no desaparecieron de un día para otro. Sin embargo, la autoridad central que había mantenido unidas vastas regiones bajo un mismo sistema dejó de existir en Occidente. Los reinos germánicos comenzaron a consolidarse en territorios que durante siglos habían sido provincias romanas. Los visigodos en Hispania, los francos en la Galia, los ostrogodos en Italia y los vándalos en el norte de África establecieron nuevas formas de gobierno que mezclaban tradiciones propias con elementos heredados de Roma. No destruyeron completamente el legado romano, lo adaptaron. Adoptaron el latín como lengua administrativa, mantuvieron estructuras fiscales y utilizaron el derecho romano como base para organizar sus reinos. La transición no fue una ruptura total, sino una evolución gradual. Mientras tanto, en Oriente, Constantinopla se fortalecía. El Imperio Romano de Oriente, que con el tiempo sería conocido como Imperio Bizantino, conservó la estructura imperial, el ejército profesional y una economía más estable. Desde allí, emperadores como Justiniano intentaron recuperar territorios perdidos en Occidente, lanzando campañas militares para restaurar la unidad romana. Durante un tiempo lograron reconquistar partes de Italia, el norte de África y el sur de Hispania, pero el esfuerzo fue enorme y difícil de sostener. El Mediterráneo ya no era el lago romano de antaño, sino un espacio disputado por múltiples poderes emergentes. A nivel cultural, el cristianismo se consolidó como fuerza dominante. La Iglesia, que había crecido dentro del propio Imperio Romano, sobrevivió a su caída política y se convirtió en uno de los principales elementos de cohesión en la Europa occidental fragmentada. Los obispos y el papado asumieron roles que antes correspondían a autoridades civiles, proporcionando continuidad institucional en medio del cambio político. Las antiguas ciudades romanas, aunque reducidas en tamaño y actividad económica, no desaparecieron completamente. Muchas se transformaron en centros religiosos y administrativos adaptados a las nuevas realidades. Sin embargo, el comercio a larga distancia disminuyó notablemente en comparación con la época imperial, y la economía se volvió más local y rural. Las grandes rutas comerciales del Mediterráneo ya no estaban protegidas por una única potencia dominante. La caída de Roma no fue simplemente un evento militar, fue una transformación estructural del mundo mediterráneo. El sistema que había conectado regiones distantes bajo una sola autoridad fue sustituido por un mosaico de reinos, alianzas y conflictos locales. La idea de ciudadanía romana, que durante siglos había definido identidad y pertenencia, perdió su sentido práctico en Occidente. Sin embargo, el recuerdo de Roma siguió vivo. Los nuevos reyes germánicos se presentaban a menudo como herederos del orden romano, buscando legitimidad en una tradición que aún imponía respeto. Siglos después, el propio concepto de imperio resurgiría en Europa occidental con la coronación de Carlomagno en el año 800, un intento claro de revivir la grandeza imperial bajo una nueva forma. Esto demuestra que Roma no desapareció completamente, se convirtió en modelo, en símbolo, en aspiración. El mundo que emergió tras su caída fue diferente, más fragmentado y menos centralizado,
pero profundamente influido por las estructuras romanas que habían moldeado siglos de historia. Así, la caída del Imperio Romano no debe entenderse únicamente como una catástrofe, sino como una transición compleja en la que una civilización dominante cedió paso a nuevas configuraciones políticas y culturales. El poder cambió de manos, las fronteras se redibujaron y el equilibrio del Mediterráneo se transformó para siempre. Roma dejó de gobernar, pero su sombra continuó proyectándose sobre Europa durante generaciones, recordando que incluso los imperios más poderosos pueden desaparecer, pero su legado puede sobrevivir mucho más allá de su caída política. La caída del Imperio Romano no fue simplemente el fin de un gobierno ni la desaparición de una capital, fue el cierre de una estructura que durante siglos había organizado el mundo mediterráneo bajo una misma idea de orden, ley y poder. Cuando Occidente dejó de tener emperador propio, lo que realmente se extinguió fue la ilusión de unidad absoluta que había caracterizado a Roma. Sin embargo, la historia rara vez funciona como una línea recta que termina abruptamente, más bien se transforma, se adapta y continúa bajo nuevas formas. Tras el año 476, Europa occidental entró en una etapa de fragmentación política en la que antiguos territorios romanos se convirtieron en reinos independientes, cada uno con su propia identidad emergente, pero todos profundamente marcados por la herencia romana. Las carreteras seguían ahí, los acueductos aún cruzaban valles, los anfiteatros dominaban ciudades que ahora eran más pequeñas, pero todavía vivas. El latín, aunque evolucionando hacia nuevas lenguas, continuó siendo la base cultural y administrativa de gran parte de Europa. El derecho romano siguió influyendo en las leyes medievales y la estructura de gobierno imperial dejó una huella que siglos más tarde inspiraría la formación de nuevos imperios. La Iglesia cristiana, que había crecido dentro del Imperio Romano, no solo sobrevivió a su caída, sino que se convirtió en la institución más poderosa de Occidente. El obispo de Roma, el Papa, pasó a ocupar un papel central en un continente políticamente fragmentado, convirtiéndose en un punto de referencia espiritual y, en muchos casos, político. De esta manera, mientras el poder imperial desaparecía, una nueva forma de autoridad tomaba su lugar. En Oriente, Constantinopla permaneció como capital de un imperio que todavía se consideraba romano. El llamado Imperio Bizantino mantuvo la continuidad administrativa, militar y cultural durante casi 1000 años más, demostrando que Roma no murió por completo en el 476, sino que se transformó y desplazó su centro de gravedad hacia el este. Esta dualidad es clave para entender el verdadero significado de la caída. No fue un apocalipsis inmediato, fue una redistribución del poder. Lo que sí cambió de manera profunda fue la estructura económica y social de Occidente. El comercio a larga distancia disminuyó, las ciudades redujeron su tamaño y la vida se volvió más rural y descentralizada. El mundo romano, caracterizado por su red de intercambios y su administración centralizada, dio paso a una Europa de reinos más pequeños, donde la lealtad se basaba más en vínculos personales que en instituciones imperiales. Pero incluso en esa nueva realidad, el recuerdo de Roma continuó ejerciendo una fuerza simbólica extraordinaria. Los nuevos gobernantes querían legitimarse como herederos del imperio, utilizaron títulos romanos, adoptaron símbolos imperiales y buscaron el respaldo de la Iglesia para consolidar su autoridad. La idea de Roma se convirtió en aspiración, en modelo ideal de orden y grandeza. Siglos después, cuando Carlomagno fue coronado emperador en el año 800, el gesto representó un intento consciente de restaurar la gloria perdida, de revivir el concepto imperial bajo una nueva forma cristiana y germánica. Ese momento demuestra que Roma no era solo un estado, era una idea poderosa que trascendía su propia caída. La historia del Imperio Romano nos enseña que ningún poder es eterno, que incluso las estructuras más sólidas pueden erosionarse cuando la economía se debilita, cuando la política se fragmenta y cuando las presiones externas encuentran un sistema vulnerable. Pero también nos muestra que el legado puede ser más duradero que el dominio. Hoy seguimos estudiando el derecho romano, admirando su arquitectura, utilizando lenguas derivadas del latín y organizando nuestras instituciones bajo principios que nacieron en aquel mundo antiguo.
la caída de Roma no borró su influencia, la expandió en nuevas direcciones. Lo que comenzó como una ciudad a orillas del Tíber, terminó moldeando la identidad de todo un continente. Y cuando su estructura imperial se desmoronó, no desapareció en el vacío, sino que se integró en las bases de la Europa medieval y moderna. Así terminó el imperio más grande de la historia antigua, no con un único día de destrucción, sino con una transición lenta y profunda que cambió para siempre la forma en que se organizaba el poder en Occidente. Roma cayó como imperio político en Occidente, pero sobrevivió como legado cultural, jurídico y simbólico. Quizá esa sea su mayor paradoja, porque aunque perdió el control directo sobre sus territorios, ganó algo más duradero, la permanencia en la memoria histórica de la humanidad. Su caída no fue el final absoluto, fue el comienzo de un mundo nuevo construido sobre sus cimientos, un mundo que todavía hoy lleva la marca invisible de Roma. Roma cayó, pero su legado sigue vivo en cada ley, idioma y ciudad de Occidente.